Responde Reddit. ¿Hay algo que ignoremos sobre la reacción o funcionamiento del cuerpo humano? Tengo una respuesta muy específica. No sabemos qué es lo que se supone que se une de forma natural al área en la que actúan las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos como Xanax y Valium. Producen efectos ansiolíticos. Y tienen una forma química muy distintiva que encaja en el sitio BZD de un grupo de 5 proteínas. Pero no sabemos qué es lo que se supone que debe ir allí. Muchos medicamentos son análogos de moléculas que se unen de forma natural, que copiamos y luego utilizamos para crear un efecto. El sitio BZD es para algo, pero no sabemos para qué. Una de las pocas certezas absolutas en la ciencia médica es que ninguna persona nacida ciega ha desarrollado esquizofrenia. Este hecho es tan interesante porque, para mí que no tengo ninguna formación en neurociencia ni psicología, eso significa que la esquizofrenia está intrínsecamente relacionada con la visión, ya que, aunque las personas con esquizofrenia tienen alucinaciones visuales y auditivas, se sabe que las personas sordas de nacimiento también pueden desarrollarla. Entonces, ¿qué hace que la capacidad de ver sea un factor tan importante para padecerla? Me pregunto si esto podría estar relacionado con el hecho de que el cerebro predice constantemente el futuro. Tu cerebro siempre está respondiendo a cosas que aún no han sucedido debido al retraso entre los ojos y el cerebro, como atrapar una pelota en movimiento. También inventa información para tu punto ciego en la visión, por lo que existe un estado de ilusión en todo momento. Quizás algo se cortocircuita y comienza a predecir cosas erróneas, lo que termina en un estado de fallo en cadena. Aquí un ginecólogo, todavía no sabemos exactamente qué es lo que desencadena el parto. Sabemos todo sobre la mecánica y la fisiología, pero no sabemos qué es lo que hace que el útero promedio diga que es hora de empezar. Añadiendo al tema, la placenta también está tan poco estudiada. Tengo una amiga que contrajo COVID durante el embarazo y se podían ver las áreas de la placenta que se formaron durante ese tiempo. La vasculatura era diferente, casi más gruesa, que el resto de la placenta. Es increíblemente fascinante. Soy anestesiólogo. Todavía no sabemos muy bien por qué funcionan los anestésicos volátiles inhalados como el sevoflurano, el principal agente anestésico utilizado para mantener la anestesia general. Tenemos una idea aproximada de cómo funciona, pero en realidad no lo sabemos. En mi campo, se suele decir que quien descubra esto ganará el próximo premio Nobel de Medicina. Sin pensarlo mucho, aquí hay algunos que son aparentemente importantes. 1. Todavía no sabemos exactamente cómo funciona la anestesia. Solo sabemos que causa ciertos efectos, y que son útiles, por lo que la usamos. 2. La psiquiatría sigue siendo sorprendentemente infantil en nuestra comprensión de los trastornos humanos. Está en constante cambio. No entendemos mucho sobre los medicamentos que utilizamos actualmente y los criterios de diagnóstico de los trastornos siguen cambiando a medida que nos damos cuenta de que, quizás todos estos comportamientos no provienen del mismo trastorno. Es increíblemente difícil diagnosticar cuando los criterios se basan en gran medida en el autoinforme y en observaciones subjetivas. 3. En menor medida que el número 2, la neurología todavía está aprendiendo mucho. Es más avanzada porque se pueden observar hallazgos más objetivos en neurología que en psiquiatría, pero todavía nos cuesta mucho entender cómo funciona el cerebro. 4. Inmunología. Ni me preguntes, porque nadie lo sabe realmente. 5. Bostezos. Todavía estamos tratando de averiguar por qué ocurre eso. Hay algunas teorías, pero es lo mejor que tenemos. Todavía hay mucho por descubrir sobre el sistema inmunológico. No hemos logrado comprender las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la esclerosis múltiple o el lupus. Sabemos que, por alguna razón, algo activa un interruptor en las personas, pero aún no hemos logrado comprenderlo por completo. Y, curiosamente, durante el embarazo, los síntomas parecen desaparecer por completo en algunas personas, como si sus vidas fueran muy diferentes durante el embarazo, y tan pronto como dan a luz, los síntomas vuelven a aparecer. Es increíble. Un profesor de la Facultad de Medicina me dijo una vez, la mitad de la medicina es inventada, solo que no sabemos qué mitad. Como variante de esto, la mitad de lo que la ciencia sabe ahora será refutado en 50 años, solo que no sabemos qué mitad. Pero también en el colegio, mi profesor de química decía, se supone que la ciencia debe cambiar,
transformarse y corregirse a sí misma, eso significa que los científicos están haciendo su trabajo. Eso siempre se me quedó grabado. Soy especialista en todo el tema del sueño, aunque tenemos algunas buenas teorías sobre algunas de las funciones del sueño REM en lo que respecta a cómo afecta al cerebro y a la salud. Todavía no comprendemos del todo el propósito de los sueños. Por ejemplo, ¿por qué soñamos y por qué los sueños tienen una narrativa en lugar de imágenes aleatorias e incomprensibles? Por desgracia, es poco probable que esto se resuelva. Creo que es bonito que nuestro cerebro nos ponga pequeñas películas mientras está en modo de apagado. Me hace preguntarme si es posible que nos anime a seguir durmiendo, como cuando estás en ese estado entre dormido y despierto y estás soñando. Pregúntale a cualquier profesional médico sobre la inmunología, tan poco conocida y tan compleja. Soy profesional médico y puedo confirmarlo, Edith. Acabo de obtener mi doctorado en inmunología. Es hora de brillar, hay tantos descubrimientos por hacer. Ojalá no hubiera una guerra repentina contra las ciencias que amenace toda mi carrera. Hay algo que no he visto mencionados. Al parecer, no sabemos con exactitud cómo distingue nuestro cuerpo los gases de las heces. Tenemos algunas ideas, sabemos que hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas en esa zona, pero el mecanismo preciso por el que nuestro cuerpo le dice al cerebro, esto es una flatulencia, déjalo salir, no se conoce realmente. Lo que me sorprende es que la diferencia es tan clara que incluso expulsamos gases mientras dormimos. Esa diferencia debe de estar muy arraigada. No soy médico, sino doctor en filosofía. Actualmente estamos trabajando en la conexión entre nuestra microbiota intestinal y las enfermedades neuropsiquiátricas y el envejecimiento cerebral. Por ejemplo, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal son más propensas a desarrollar demencia y a sufrir ansiedad y depresión comórbidas, pero no sabemos por qué, y así con muchas otras enfermedades, necesitamos identificar en qué radica esa predisposición por tener cierta enfermedad. El microbioma intestinal, aunque es bien sabido que el intestino desempeña un papel muy importante en la digestión, los investigadores están descubriendo hasta qué punto nuestras bacterias intestinales afectan a otros aspectos de nuestra salud, como el estado de ánimo, la inmunidad e incluso la función cerebral. En las células humanas y en la mayoría de las demás especies eucariotas existen orgánulos llamados bóvedas. Están formados por 78 copias de una proteína llamada proteína mayor de bóveda, lo que equivale aproximadamente al triple del tamaño de un ribosoma y es mayor que la mayoría de los virus. Su función no se conoce del todo, pero probablemente tenga algo que ver con el núcleo, aunque incluso en las bacterias aparecen análogos de los genes de las bóvedas. Dado que se encuentran en una gran variedad de especies, la vida en la Tierra debió de empezar a crear bóvedas en una etapa temprana de su historia. La similitud de los genes que codifican las proteínas Bolt en diversas especies indicaría presumiblemente la importancia de las Bolt para la vida viable, pero los experimentos no han demostrado que se haya causado un gran daño a los animales de laboratorio a los que se les han eliminado los genes Bolt. Aún más extraño es que varias de las especies utilizadas en los laboratorios como organismos modelo carecen naturalmente de Bolt. El uso de estos organismos es muy anterior al descubrimiento de las Bolt en 1986, y algunos se remontan a más de un siglo atrás. Un patólogo me dijo que lo interesante de su trabajo no era descubrir cómo había perdido la vida alguien, sino ver todo lo que podía estar mal en una persona, tantas cosas horribles que podían poner en peligro su vida o cambiarla por completo, y que una persona podía tener, y seguir viva. Un buen amigo falleció a causa de una neumonía, estaba demasiado ocupado en el trabajo, no podía permitirse tomarse un descanso, siguió usando medicamentos de venta libre para los síntomas. Falleció sin asistencia, por lo que tuvo que intervenir el forense y le hicieron una autopsia. Su cuerpo tenía cáncer en 3 lugares diferentes, nunca dejó de trabajar. El tipo era un duro de la vieja escuela. En el caso de muchos medicamentos, no está claro cómo funcionan, o incluso si funcionan. Por ejemplo, fíjese en los ensayos de eficacia reales de los antidepresivos de marca. Cuando se analizan en conjunto, parece que apenas funcionan. Sin embargo, prácticamente todo el mundo conoce a alguien a quien le ha salvado la vida un antidepresivo específico. Un ejemplo personal fue cuando mi médico me recetó propanolol para mis migrañas. Básicamente me dijo, es un medicamento para la presión arterial, pero también funciona para las migrañas.
Nadie sabe por qué reduce las migrañas, pero lo hace, así que lo recetamos. Y tiene razón, funciona. Al parecer, no sabemos casi nada sobre los fibromas, que afectan al 75% de las mujeres en algún momento de su vida. Eso es genial, teniendo en cuenta que el más grande que se ha extirpado pesaba 45 kilogramos, por lo que no es precisamente un problema menor. Existen teorías sobre diferentes hormonas y sobre los factores que aumentan el riesgo, pero, aparte de la cirugía para extirpar los fibromas existentes, básicamente no hay información sobre lo que se puede hacer para evitar que vuelvan a aparecer.